legislativo, ¿no es cierto?, habíamos acordado ciertos puntos donde, independiente de la opción final, teníamos bastante consenso, que no se condicen con la propuesta que se hizo en la Cámara. Entonces, nosotros por lo menos somos partidarios de rechazar, entendiendo que esto va a ir a una mixta. Y lo explico así para que no se diga que no queremos mejorar el sistema de cobranza. Al contrario, esto tiene que ver con la tramitación legislativa y nos parece que es de los aspectos que probablemente vamos a resolver en esa instancia. Yo soy más bien partidaria de que lo sometamos a votación. No sé, ministra, si tú quieres referirte al tema. El subsecretario Pizarro ya se refirió a esta materia y creemos que este es de los aspectos más importantes de la reforma y es importante poder llegar a un acuerdo muy robusto porque claramente el tema de mejorar el sistema de cobranza, eliminar trabas que son burocráticas, eso sí, la propuesta que se haga sea también tomando en consideración todo lo que planteó el Poder Judicial en su momento, porque acá es un trabajo que tenemos que hacerlo en conjunto, es importante y por lo tanto si podemos llegar a un texto consensuado me parece una muy buena alternativa. Entonces sometemos, Pilar, a votación. Era la letra C, D, E, F, G, ¿no es cierto? Hasta la página 5. Hasta la página 62, Presidenta, del comparado. La Presidenta pone en votación la modificación que propone la Cámara de Diputados. Senadora von Baer. Presidenta, nosotros consideramos de que efectivamente, tal como lo dice la ministra y lo han planteado ustedes, hay que mejorar el sistema de cobranza. Creemos, sin embargo, que se puede construir sobre aquello que tenemos en la Cámara y por lo tanto yo voy a aprobar la propuesta de la Cámara. Gracias, Presidenta. Ya, perfecto. Por mantener lo propuesto por la Cámara. Senador Galilea. A favor también. A favor. Senadora Adriana Muñoz. Yo voto en contra de la propuesta de la Cámara y yo quiero plantear un punto, Presidenta, más político, porque en realidad yo entiendo por lo que estamos recibiendo de parte de los medios de comunicación hoy día, que la ministra presentará su renuncia al cargo. Entonces, a mí me parece complejo seguir manteniendo este debate que es sustantivo, que es sustancial para ir avanzando en una nueva mirada y un cambio estructural de fondo del actual sistema de pensiones, con un gobierno que nos cambia los interlocutores cada 3 meses. Ya tuvimos el cambio del ministro de Hacienda y hoy día tendremos el cambio de la ministra del Trabajo, con la cual hemos establecido un muy buen puente de acercamiento y de conversación. Entonces, sabe, Presidenta, yo siento que hay poco sustento para seguir tramitando artículo por artículo esta propuesta. Yo he sido siempre partidaria, por eso voté en general en contra del proyecto de ley, he sido siempre partidaria de abrir este debate, Presidenta, a una mixta, ya, para poder, ¿cierto?, darles primero transparencia, celeridad, legitimidad social, diálogo más abierto, porque en realidad con cambios permanentes interlocutores ahora se escucha que viene el diputado Melero, entonces, no sé, creo que vamos a estar cambiando permanentemente interlocutores y yo le propongo que revisemos el articulado y ver con prontitud cuáles artículos podemos efectivamente aprobar y cuáles rechazar para ir prontamente a una comisión mixta. Sí. Vamos a terminar de tomar la votación y nos vamos a hacer cargo del planteamiento de la senadora Muñoz. Senador Letelier. Contra. En contra. Presidenta. También en contra. También en contra. Por lo tanto, la propuesta, las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados son rechazadas por 3 votos en contra y 2 a favor. Sí. Sobre el planteamiento de la senadora Muñoz, lo que estamos justamente tratando de hacer es avanzar primero en entender el texto, ¿no es cierto?, y hacia la mixta, ¿no? Esa es la lógica de esta votación y yo creo que hay varios artículos en lo que viene que no vale la pena hacer en la discusión del detalle, sino que efectivamente dejarlo para la posibilidad de generar un acuerdo en la medida también que el Ejecutivo acoja planteamiento.
sobre la situación de la ministra. Yo creo que a todos nos ha pasado, que nos han consultado. Yo quiero ser muy franca en esto, o sea, la ministra es, y aquí está, lo podrá refrendar ella, hasta el minuto en que esté nombrada ministra, es la interlocutora. Y no hemos tenido información distinta. Puede ella referirse, lo que a mí me corresponde es seguir con la comisión, salvo que tengamos una información oficial al respecto. Sin perjuicio de compartir que efectivamente en esto siempre hemos reconocido en ella no solo su capacidad técnica, su capacidad de diálogo, hemos lamentado y lo hemos hecho públicamente que parte importante de los esfuerzos que se han hecho por avanzar no se hayan podido materializar y lo complejo que es que existan cambios de interlocutores, pero hoy día tenemos a la ministra aquí como autoridad, no ha habido cambios sobre eso y lo que nos corresponde es seguir en la tramitación. Si hay una decisión distinta del presidente de la República, la comunicará y será cargo también de las implicancias que ello tenga. Entonces, yo salvo que, por lo menos, ministra, no creo que haya modificación en lo inmediato, ¿no es cierto? No estaría sentada frente a nosotros. Lo que creo es que nos corresponde continuar hasta la hora que tenemos fijada la comisión. Señora Presidenta, por su intermedio, a mí me gustaría decir al respecto que estamos en una discusión que es sumamente importante, que es la discusión del sistema y la reforma de pensiones, que estamos tratando de avanzar en poder llegar a un acuerdo que nos permita mejorar el sistema de pensiones, que en este momento yo estoy sentada acá y soy la ministra del Trabajo, y por lo tanto a mí me corresponde seguir adelante con esta conversación, con esta discusión y con esta votación que creo que va en directo beneficio de las personas. Nosotros estamos claros con que tenemos que reformar el sistema, tenemos diferencias respecto de ello, pero creo que es importante seguir avanzando y no parar, no detener este trabajo que se está desarrollando y que llevamos ya muchos meses en eso. Hay una serie de artículos que nosotros hemos estado generando una discusión para más adelante, que se han ido planteando los temas, pero hay otros respecto de los que no hay duda y que sí podemos avanzar. Y por lo tanto lo que yo creo que debiéramos de seguir es haciendo el mismo trámite y la misma forma en la cual hemos trabajado hasta ahora, que es cuando hayan artículos que merezcan duda, nosotros como Ejecutivo tomamos nota y llegamos a la sesión siguiente con las explicaciones a fin de que ustedes puedan resolver si los aprueban o los rechazan. Respecto a aquellos artículos que son meramente adecuaciones, poder avanzar, aquellos que tienen que ver con cambios que son menores o que son de una naturaleza más sencilla de tramitación, como fue, por ejemplo, el de igualar los derechos de los cónyuges con los convivientes civiles, poder seguir avanzando y en aquellas materias en las que no tengamos acuerdo, ya sea rechazarlas o plantear una discusión que sea más en profundidad. Pero creo que todos nosotros, Ejecutivo y Legislativo, le debemos a las personas el avanzar en esta discusión de la reforma al sistema de pensiones. Dicho eso, entonces, continuamos, Pilar. Nosotros la próxima indicación es una adecuación formal. Eso le iba a decir, Presidenta. Vamos viendo entonces lo de las adecuaciones formales que vayan surgiendo. ¿Sí? Sí, yo creo que es mejor que la vayamos viendo a medida que aparecen. Ya. Entonces, espérese, hay unas más atrás. Sí. La página 81. Página 77. Página 77. 73, 74. Ahora, nosotros ahí parte del texto de que vimos de la Cámara, que entiendo que sobre eso no hay... Sí, Presidenta, en la página... ¿Tengo micrófono? Sí. Porque lo que viene, Pilar, en la página 63, sí. En el 10, que hace modificación en el artículo 20, son textos que tienen que ver con el ahorro voluntario, entiendo. Sí. Entonces, independiente que sobre esto no haya indicación, yo le pediría a la ministra que pueda explicar cuáles son los cambios que se propusieron acá y que hemos aprobado en la Cámara de Diputados. Señora Presidenta, si tiene bien, me gustaría que estas adecuaciones, que son muy técnicas, las explicara Patricia Ayala. Patricia, tienes la palabra.
¿Sí? Bueno, en primer lugar, hay una corrección. Hoy día se establece que los afiliados solo pueden hacer APB en su AFP, entonces se aclara que pueden hacer APB en realidad en cualquier AFP, aparte de todas las instituciones autorizadas que están eh, eh, autorizadas a su vez por la ley. Después, ahí se establece un tope para los depósitos convenidos. Hoy día el tope para los depósitos convenidos es 600 UF. Hay otro tope que es para el ahorro provisional voluntario. Se establece en este caso un tope conjunto para los depósitos convenidos más el APBC, APBC, que es el ahorro previsional voluntario colectivo, de 900 UF. ¿Qué más? Se establece que el Servicio de Impuestos Internos es el que tiene que determinar los excesos de los depósitos convenidos que van a tributar con la regla general y estarán exentos de impuestos a la pensión. Hoy día, un depósito convenido, como se decía, tiene un tope de solo de 600 UF. Entonces, si alguien hiciera un depósito convenido por un monto superior a ese estaría exento de impuestos. Menciona respecto al aporte adicional, que es el que tienen que hacer las compañías de seguro en caso de invalidez o muerte. Se deja claro los tipos de ahorro que no se consideran para determinar ese aporte adicional. Entonces ahí se menciona que fuera, también los depósitos convenidos. También se establece que los trabajadores van a hacer cotizaciones voluntarias y ahorro previsional voluntario en las cuentas personales de sus beneficiarios legales, o sea, del cónyuge, de los hijos y eventualmente de los padres. Se consideran para efecto de determinar el límite estos ahorros dentro del régimen tributario que haya sido escogido, el régimen APL. Hay otras adecuaciones de forma. ¿Sí? Te puedo hacer una consulta porque en el fondo Claro. se establece que un tercero, ¿no es cierto?, puede hacerle a otra persona ahorro voluntario. Esto podría ser el caso de un padre o una madre, un hijo o hija, ¿no es cierto? Claro. Eso es el caso de un hijo que tiene que ser mayor de 18 años. Estoy pensando en la propuesta de la ley de la marraqueta. Ahí nosotros lo que planteamos es que se abra una cuenta de ahorro previsional, en el fondo más bien que se reconozca, ¿no es cierto?, donde partes con 1 millón de pesos, eso es solamente posible utilizar cuando la persona se pensiona porque tiene ese sentido, pero a la vez es interesante el incentivo al ahorro adicional voluntario, donde tú puedas, incluso eso podría tener, así como tenemos la lógica de la clase media, un incentivo adicional, ¿no es cierto?, el que el padre o madre, o el abuelo, o el padrino, la madrina, pueda también aportarle, entendiendo que esos fondos, incluso pensando en los primeros años de vida, ¿no es cierto?, tienen un mayor rendimiento para la edad de jubilación. Pero eso hoy día no es posible, ¿no es cierto? No, hoy día no es posible. O sea, cada trabajador hace APB respecto de sí mismo, ¿ya? Entonces lo que se está planteando acá es que también puede hacer APB en beneficio de sus beneficiarios legales. Entonces, en este caso, los hijos son hasta 18 años y 24 si estuvieran estudiando. Ya, y la posibilidad de que fuera con hijos menores de 18 años o personas menores de 18 años. No, o sea, se puede hacer a hijos, si tienes un hijo de 2 años, de 3 años, le podrías hacer APB y gozar del beneficio tributario o de la bonificación fiscal. Esa es la idea. ¿Eso se puede hacer hoy día? No, hoy día no se puede hacer, es lo que se está planteando en este proyecto. Ya. Hoy día lo que se puede hacer respecto de los hijos es hacerle cotizaciones como afiliado voluntario. Ya. Y lo que se puede hacer es que uno le puede decir a su empleador que le pague cotizaciones de cargo de su remuneración a su hijo.
pero eso no tiene ningún tipo de beneficio. No tiene asociado un beneficio tributario, no se descuenta de la base imponible, no tiene ningún ajuste. Y hoy día sí lo estamos considerando como cotización para efectos tributarios. Entonces lo que se está haciendo ahora es que se permite hacer APB, no una cotización de afiliado voluntario, sino que ahorro previsional voluntario, que se puede hacer en una FP o en una institución autorizada, un fondo mutuo, un fondo de inversión, en un banco, que se haga este APB en beneficio de los beneficiarios legales, cónyuge, hijos, padres. Tú ibas a seguir con... Yo te interrumpí, así que voy a seguir explicando las modificaciones. Gracias. Voy a ver si hay algún otro cambio. No sé, el resto de los colegas... Sí, después hay unos Patricia. cambios que están relacionados con el APBC, ¿ya? Hoy día lo que se está proponiendo es que puedan haber adscripción automática a los programas de APBC, o sea, que el empleador ofrezca un plan y automáticamente quedaran todos los trabajadores involucrados, sin perjuicio que el trabajador podría, se le da un plazo para que renuncie a esto, y se permite algún tipo de discriminación de los aportes del empleador en función de la antigüedad del trabajador. O sea, el empleador, por ejemplo, podría decir que el aporte que va a hacer en estos planes de APBC va a ser mayor a mayor antigüedad del trabajador. Eso hoy día no está permitido, y la idea es como fomentar este ahorro previsional voluntario colectivo. Básicamente esos serían los cambios en materia de APB y APBC. Sobre esta propuesta, abro la palabra. Si hay consultas o comentarios de los colegas. Presidenta. Senador Letelier. Tiene la palabra. Presidenta. Sí, senador Letelier, lo escuchamos. Mire, sobre todo el tema del ahorro, sobre todo Ya no lo escuchamos. Senador Letelier. Presidenta. Ahí volviste. Presidenta. Sobre todo el tema del ahorro voluntario y las acciones tributarias y los incentivos tributarios que hay acá, si están bien alineados, a quiénes están ayudando, quiénes son los beneficiarios. A mí me parece que cuando hay una ahorro previsional colectosa versus cuando es una APB personal. Y si uno piensa que uno va a poder hacer una APB para sus hijos adicionalmente como posibilidad, creo que es importante precisar los incentivos tributarios. Nosotros habíamos planteado cuando entregamos nuestra propuesta al Ejecutivo que se debería revisar los topes de los beneficios. Aquí, de lo que le entendí a nuestro técnico que nos presenta este tema, pasamos con un tope de 600 a 900 y queda exento de impuestos. No sé si me puede precisar si le entendí bien o mal. Patricia. Sí. Hoy día los depósitos convenidos tienen un tope de 600, que es independiente que es independiente del tope del APB o del APBC. Entonces lo que se está estableciendo en este caso es un límite conjunto que es inferior, que es de 900 UF.
Y respecto a los beneficios tributarios, en este caso no se están modificando. O sea, hoy día existe un régimen A, que es esta bonificación del 15% del ahorro que se haga, que tiene un tope de 6 UTM al año, y el otro es el beneficio que se descuenta el ahorro previsional voluntario de la base imponible del trabajador, y eso tiene un tope de, el ahorro máximo que se puede hacer en un año es 600 UF. Mónica, ¿estás levantando la mano? Está silenciada, Mónica. Que los beneficios tributarios que se establecen en la ley para el caso en que se hagan el APB para los beneficiarios de pensión de sobrevivencia se limitan al total, es decir, si yo puedo hacer 600 UF de APB, yo puedo hacer 300 para un hijo y 300 para mí. No es que se amplíen las ventajas tributarias, sino que se comparten las ventajas tributarias con el APB propio y el de los beneficiarios de pensión de sobrevivencia. Solo aclarar eso. Efectivamente, ¿no hay? Senador. Juan Pablo. Bueno, pero es súper claro, Mónica lo ha señalado, es el mismo tope, ¿no es cierto? La diferencia es que se puede hacer por más beneficiarios. Por más... Exactamente. Uh-huh. No sé si el senador Letelier volvió a retomar su señal. ¿Y si existe alguna otra consulta? Patricio. Sí, no, o sea, efectivamente ratificar lo que dice. Estamos aquí apenas, Presidenta. Lo voy a invitar aquí en Magallanes, donde funciona mejor la señal, parece. Por favor. ¿Pero tienes alguna consulta adicional? Sí. Mi única pregunta, presidente, es si es que el Ejecutivo en materia del APB tiene voluntad de encauzar de otra manera los incentivos, porque es evidente que es un incentivo muy positivo para quienes tienen esa capacidad de ahorro, que son los menos en nuestro país, no son los más, ¿no? Y por ende uno debería ver cómo se generan esta materia. Sí, quizás en eso consultarte, ministra, el APB colectivo ha tenido poca utilización, ¿no es cierto? ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen y de qué manera con esta propuesta también se trata de subsanar? Todos compartimos que es ideal el incentivar el ahorro, pero claramente no ha sido lo suficiente. Ahí hay varios motivos también. Es complejo para la gente incluso el ahorro obligatorio, ¿no es cierto? Hemos conversado respecto a la informalidad. Estamos en una situación además de pandemia que cruza este debate, independiente de que esperemos que se supere, ¿no es cierto? No va a ser permanente, pero sí está muy cruzada durante el último año, el retiro de fondos, ¿no es cierto? Con más bien la utilización en el presente de esos recursos, ¿no? Pero si nos pudiera ilustrar un poco de cuál es la evaluación que hicieron y por qué estas modificaciones. Y yo no sé si tienen también algunos datos de qué pasó o cómo se ha utilizado la APB para la clase media también, que fue una apuesta en la línea de lo que plantea el senador Letelier, que introdujimos cuando se creó el Pilar Solidario y que justamente lo que buscaba era en aquellos tramos donde tú no podías usar el APB porque no estás afecto a impuestos, ¿no es cierto? Y por lo tanto no tenía el descuento tributario, que fuera el Estado el que asumiera lo que en otros casos de mayores rentas es una pérdida de ingreso debido a impuestos, al pago de impuestos, lo adicionara, ¿no es cierto? Como un premio, un reconocimiento también al ahorro. ¿Cuáles son los datos que tenemos de la utilización de esas modalidades?
Señora Presidenta, efectivamente las indicaciones lo que apuntan es a fortalecer el APB, a mejorar los mecanismos a través de los cuales tengamos un APB colectivo más robusto, permitiendo entonces que haya mayor incentivo para generar estos mecanismos y al mismo tiempo el también generar esta posibilidad, que fue lo primero que se habló, que se podría hacer un símil a lo que es este proyecto de el bono marraqueta o el por ese lado de que tiene que ver con los beneficios que yo pueda también entregar o construir para mis asignatarios de fondos de mis causantes. Pero me gustaría que Mónica Titze pudiese profundizar en esta materia respecto a lo que es el APB, si usted lo tiene bien. Mónica, por supuesto. Está silenciada la Mónica. La vemos muy efusiva, pero no la escuchamos. No, que el otro artículo es el que trata de la PVC. Acá estamos discutiendo solamente el APB individual. Sí, pero en el artículo 20D, 20F, donde entran los cambios a la PVC. Si quieres, zanjamos primero los cambios en el tema de la APB. Presidenta. Claro, y después pasamos a la PVC. Presidenta. No, le escucho. Sí, yo no tengo problema con aprobar algunas cosas de esto, pero rechazando, tal como hicimos antes, hasta la letra G, esto de que se fusionen y subcontraten actividades. Tiene que ver con si es que vamos a profundizar el modelo de las AFP o no en ciertas materias. Si le vamos a dar más facultades, me refiero a lo que está en la página 64 del comparado, en la letra C. Yo quiero votar en eso aparte. Otras materias, en principio, no tengo. ¿Sí? Sí. Yeah. Si es como me plantea el Ejecutivo, que aquí no hay aumento de beneficios tributarios, ahí tengo una duda, porque cuando se plantea que el monto máximo anual es de 900, yo entendía que el monto máximo sigue siendo igual y por tanto no habría dificultades ahí, porque como dice Mónica, se repartiría. Pero yo entendía que ese era el otro artículo. En todo caso, no tengo problema de aprobar o de no oponerme con excepción de la letra C. Ya. Lo que pediría que se vote aparte. No entiendo muy bien por qué esto es necesario. Eso es lo que me... O sea, quizás como procedimiento podríamos ir leyendo y vamos dando por aprobado, revisando el texto, porque como no tiene indicación, si no, se daría por aprobado solamente. Ya. ¿Ya te parece, Pilar? Para que así, si hay una consulta específica, la abordamos y vemos si vale la pena dejarlo para una discusión posterior o aprobar. Senador Galileo. No, es que quería preguntar, lo de las letras C, ¿lo vamos a votar después para entrar en una explicación o lo abordamos al tiro antes de votar? ¿Qué hacemos? Yo lo que sugiero es que la Pilar nos vaya leyendo el texto y vamos diciendo lo tenemos ok o sometemos a votación claro. Separada. Entonces, la Cámara de Diputados modifica el artículo 20 del Decreto Ley 3.500 y primero sustituye el inciso primero y dice: cada trabajador afiliado podrá efectuar cotizaciones voluntarias en su cuenta de capitalización individual en cualquier fondo de una administradora de fondos de pensiones o depósitos de ahorro previsional voluntario en los planes de ahorro previsional voluntario autorizados por la Comisión para el Mercado Financiero según corresponda, que ofrezcan los bancos e instituciones financieras, las compañías de seguros de vida y las administradoras generales de fondos,
A su vez, la Comisión para el Mercado Financiero podrá autorizar otras instituciones y planes de ahorro con este mismo fin. Esa es la primer ¿Me cambio. parece, Presidenta? Sí, ¿Me senadora, parece? senadora Muñoz. Presidente, una consulta sobre el último párrafo, por su intermedio a la ministra, cuando señala que a su vez la Comisión para el Mercado Financiero podrá autorizar otras instituciones y planes de ahorro con este mismo fin. Que podría explicarlo de qué instituciones y qué otros planes se trata. No me queda claro. Presidenta. ¿Y senador Letelier? Sí, sin perjuicio de que la ministra pueda contestarle a la senadora Muñoz. El texto, en el fondo, es una adecuación, es casi lo mismo de lo que ya está vigente. Esto ya está vigente, se hace la adecuación a poner el concepto de la CMF en vez de la superintendencia que habían antes, eso es lo fundamental. Así es. Ministra. Señor Presidente, le pediría a Patricia Ayala que este tema, que es técnico también, él lo pueda explicar respecto a cuál es esta autorización y a qué entidades son. Patricio. Sí, perfecto. Bueno, hoy día están autorizadas para hacer APB, las AFP por una parte, y por el otro lado están bancos, compañías de seguro, fondos mutuos, fondos de inversión e intermediarios de valores. Y respecto a una consulta que se hizo antes respecto al uso del APB régimen A o régimen B, tengo una estadística que es a septiembre del año 2020. El APB A hoy día alcanza a nivel de industria, con todas estas AFP, bancos, compañías de seguro, todo eso, 1.214.050 estos son millones de millones, versus 7.263 billones en el caso de la APB, o sea, del régimen B. O sea, el régimen B, que es el que permite la rebaja de la base tributaria, es aproximadamente 7 veces el monto ahorrado de lo que hay hoy día en el régimen A. Y respecto al número de cuentas, si lo tengo acá, no está separado por régimen A o régimen B, hay un total de 2.616.000 personas que tienen APB. Eso. Lo que te pediría, Patricio, que esos datos nos los puedas hacer llegar a la Secretaría para dejarlos consignados como parte de la tramitación y la discusión de este proyecto. Perfecto. ¿Clarificada la duda, senadora Muñoz? Yo no sé si esto tenemos unanimidad o lo sometemos... ¿Alguien quiere votarlo por separado? O sea, estamos ok. Yo me voy a abstener, presidente. Mónica nos está pidiendo la palabra. Sí, lo único que se está cambiando acá es que las cotizaciones voluntarias las puedo hacer en cualquier AFP. Hoy día la cuenta 2 la puedo tener en cualquier AFP o puedo tener cuentas 2 en distintas AFP. Las cotizaciones voluntarias, hasta sin la modificación, solo las puedo hacer en... Bien, se cortó. Parece que no es el día de las conexiones. AFP, dado, ¿cierto?, que tiene un costo menor. O decido hacerlo así. Ya. Entonces, entiendo que lo que está solicitando la senadora Muñoz es que lo votemos, ¿no es cierto? Tomamos la votación sobre esta letra, Pilar. Sí. Entonces, la presidenta pone en votación el primer inciso que propone la Cámara de Diputados para el artículo 20 del decreto ley 3.500. Senadora von Baer. A favor. A favor. Senador Garilea. A favor. A favor. La senadora Muñoz antes manifestó que se abstenía. Me abstengo, secretario. Tiene la senadora Muñoz. Senador Letelier. A favor. A favor. Presidenta. A favor. A favor. Aprobado entonces por 4 votos a favor y una abstención. Enseguida la Cámara de Diputados hace un reemplazo, porque eso tiene que ver con los artículos posteriores. Dice, reemplázase en la primera oración del inciso segundo,
del artículo 20, la expresión 20A al 20E por 20A al 20O. Y en la segunda oración del mismo inciso, la expresión Q por L. Esos son los cambios que vienen después. Que son más bien de adecuación de forma. Yo entiendo que eso lo dan por aprobado todo. Aprobado. Luego viene el inciso tercero, que el senador Letelier pidió votación separada. En la Cámara de Diputados incorpora entonces el siguiente inciso. Estas entidades podrán subcontratar la administración de cartera del ahorro previsional voluntario de acuerdo a lo señalado en el artículo 23 bis. Asimismo, podrán constituir sociedades operadoras de cuentas como filiales o formar parte de su propiedad. Estas sociedades serán autorizadas por la Superintendencia de Pensiones en la medida que cuenten con autorización previa de la Comisión para el Mercado Financiero. Senador Letelier, ¿esto tenías alguna consulta? Sí, ministra. Es que me gustaría explicar el alcance de esta indicación o de este texto que ya está aprobado. Hoy en día, si se lee el artículo 23 bis, va a quedar claro que estas administradoras pueden hacer esta subcontratación respecto de los fondos que administran del 10%, lo que se está dando esta misma facultad respecto del APB. Presidenta. Senador Letelier. A algunos no nos gusta el modelo de las AFP. Nosotros queremos un modelo mixto. Queremos un modelo distinto, porque consideramos que el actual modelo fracasó en dar buenas pensiones. Teníamos una conversación en una cierta línea y que repentinamente se desmoronó, no por causa ni responsabilidad de la oposición. El seguir este camino que está en este texto de la letra C no es más que profundizar el modelo de las AFP sin ninguna balance del agente público o de otro ente. Es por eso que voy a votar en contra de esto. Y creo que se tiene que votar en contra, a objeto de que en la comisión mixta veamos si es que llegamos a un modelo de pensiones mixtas. Porque si se va aprobando solo lo que quiere el gobierno, vamos a terminar con una reforma de pensiones que solo consolida el modelo de pensiones que es más cara, por un lado, y por otro lado, de utilidades excesivas, que es lo que algunos queremos modificar. Yo voto en contra. Tomamos la votación, Pilar. ¿Presidenta? Senador Galilea, perdón. Lo que pasa es que me hubiera gustado que la ministra dijera unas palabras sobre este tema, porque yo entiendo que la letra C es finalmente una consecuencia completamente natural y obvia de lo que ya aprobamos en la letra A, particularmente en la letra A. ¿Por qué? Porque a este ahorro previsional adicional, voluntario, le estamos diciendo, usted puede ahorrar en las administradoras, pero también puede ir a otras instituciones, es decir, le estamos metiendo más competencia al sistema de los ahorros previsionales voluntarios, cosa de que bajen, bueno, haya más competencia, por lo tanto, mejor oferta para quienes ocupan este mecanismo. Y lo que le está diciendo la letra C, y eso me gustaría corroborarlo con la ministra, a las instituciones financieras que participen en esto, es simplemente que tienen que constituir una filial específica para estos propósitos, para hacer, entre comillas, una similitud al giro único de las AFP, también dentro de las instituciones financieras que van a tener estos fondos que tienen un origen especial, que tienen un beneficio especial y que por lo tanto tienen que ser administrados bajo unas normas especialmente cuidadas que están contenidas en el decreto de 8.500. Entonces, esto siempre se refiere al ahorro previsional voluntario y yo creo que no tiene mayor relación con el tema del mixto del que hablaba el senador Letelier, que entiendo su punto, pero creo que no tiene relación con este aspecto. Entonces,
como yo creo que el C es una consecuencia completamente natural y obvia de lo que ya aprobamos en la letra A, yo creo que deberíamos aprobarlo, pero para que estemos todos claros en que lo que yo estoy diciendo es sensato, me encantaría que la ministra pudiera corroborarlo y si tiene algún matiz que hacer a lo que yo acabo de decir, que por favor lo aclare. Gracias, Presidenta. Presidenta, ¿puedo hacer un comentario? Por supuesto, Germán. Yo quería un poco expandir en lo que acaba de decir el senador Galilea, que en el fondo el ahorro provisional voluntario es algo que debiera seguir existiendo, da lo mismo el sistema de pensiones que tenemos. Eso es algo que existe en todos los países, tengan sistema de reparto o no, porque es un complemento a las cotizaciones obligatorias. Y lo que está haciendo esta letra es básicamente facilitar la entrada de oferentes de ahorro voluntario, que sin importar el sistema con que terminemos, va a ser igual un componente del sistema previsional, solo que en este caso es voluntario. ¿Sí? Esto no determina lo que ocurra con el sistema de pensiones obligatorio. El sistema de pensiones voluntario lo que está haciendo esto es facilitar la entrada de oferentes y hacer el ahorro previsional voluntario más fácil. Ministra, ante la solicitud de sensatez, o sea, tan sensata del senador Galilea, le damos la palabra. Sí, señora Presidenta, me gustaría yo aclarar y luego darle la palabra a Patricia Ayala si es que él quiere complementar. Lo que se está buscando es que tengamos la misma normativa para el ahorro obligatorio que respecto del ahorro voluntario y esta posibilidad de subcontratar, porque es una posibilidad, lo pueden hacer de manera directa, pero en el fondo si ya tenemos esta posibilidad respecto de lo que es el ahorro obligatorio y se va a permitir la posibilidad de entregar estos planes que puedan tener esta misma regulación para poder fortalecerlo y que quede claramente establecido. Si quiere, me gustaría que Patricia Ayala pudiese complementar esta explicación al respecto. Patricia. Sí, hoy día las AFP están autorizadas a subcontratar la administración de cartera. O sea, si por un tema de costos, si encontraran que hay otra entidad, por ejemplo, una administradora de fondos mutuos, que por su escala, por su conformación tenga la expertise como para administrar, le podría subcontratar el servicio, ¿ya? Eso en la práctica hoy día no ha pasado. Lo que hace este inciso es, dado que las AFP hoy día pueden subcontratar la administración de cartera en busca de eficiencia en temas de costo, también las instituciones autorizadas puedan hacerlo, ¿ya? Porque este inciso se está intercalando a continuación del inciso segundo. Y el inciso segundo es el que menciona que existen otras instituciones autorizadas que también pueden hacer APB. Entonces lo que se hace es que las instituciones autorizadas también puedan subcontratar la administración de cartera si es que así lo estimaran conveniente. Hecha la aclaración. Presidenta, solo para antes de votar. Lo que pasa, esto no tiene nada que ver con la letra A que aprobamos, como señala el senador Galilea, en lo más mínimo. Lo que establecimos en la letra A es que cada trabajador tiene la libertad de elegir. Y eso es algo que yo voy a respaldar. Espero que el senador Galilea respalde ese criterio de la libertad de elegir en los otros temas que vamos a conversar adelante, que es que uno puede elegir si pone su dinero en las AFP o lo mete y lo permite que lo administre el Estado u otras entidades. Pero respecto a la letra C, en concreto, lo que hay es que se abren nuevos negocios para las AFP. El punto no es, y quiero decir, el que puedan subcontratar la cartera, que lo hacen con las propias, sino el cómo además pueden constituir sociedades operadoras de puentes que le pueden reducir los costos a ellos, pero esa reducción de costos no significa ningún beneficio para los afiliados. Este es solo un negocio nuevo para la AFP potencial, para marginar más. Lo van a hacer tercerizando si les sale más barato, pero eso más barato no significa que esa reducción de costos se traspase a los trabajadores y trabajadoras. Significa que se engordan más sus bolsillos, sus utilidades. Ese es el tema de fondo
por eso voto en contra de este punto. Los otros temas no tengo problema que podamos avanzar. Sí. Sometamos a votación, Pilar. Entonces, el inciso tercero nuevo que propone la Cámara de Diputados, senadora von Baer. Perdón, Pilar, a favor. A favor. Senador Galilea. Quiero decir que estas condiciones de competencia sí generan beneficios para los que acceden voluntariamente al ahorro voluntario, valga la redundancia. De hecho, como ese suele ser el segmento de mayores ingresos, es un segmento financieramente mucho más educado y logra obtener y cotizar las mejores condiciones. Lo dejo simplemente para la historia fidedigna de esta conversación. Voto a favor. Vota a favor. Senadora Muñoz. Voto en contra. Vota en contra. Senador Letelier, ¿usted ya manifestó su voto? En contra. Así es, en contra. En contra. Presidenta. En contra también. En contra. 3 votos en contra, 2 a favor. Es rechazada la propuesta de la Cámara de Diputados. Pido la palabra a la senadora Rincón. Perfecto. Gracias, Presidenta. No quería intervenir antes de que ustedes votaran, pero creo que la posición que ustedes tienen es la correcta, porque es absurdo que puedan subcontratar cuando esto es parte del giro del negocio, y obviamente ahí me sumo a lo que decía el senador Letelier, solo para consignarlo en la discusión, Presidenta. Continuamos entonces, Pilar. Después tenemos la letra D, que establece más bien el procedimiento, ¿no es cierto? Respecto a los depósitos convenidos. Pregunto a los colegas si quieren que les demos lectura. Perdón, Mónica, estaba viendo el texto, no veías tus manos. Esta modificación es igual a la de la letra A. Se establece que los depósitos convenidos se pueden hacer en cualquier AFP. Ese es el contexto de este cambio. Senador Letelier. No, yo estoy por aprobarlo. Es una facultad del trabajador o trabajadora sobre cómo depositan. No tengo dificultades. Yo es lo mismo, no sé, senadora Muñoz, si le parece lo aprobamos por unanimidad. Yo me voy a abstener en todo esto y voy a votar otros en contra, Presidente. ¿Mantienen la abstención? Sí. Entonces consignamos, si le parece, senadora Galilea y senadora Pombel, 4 votos a favor y una abstención de la senadora Muñoz. Después tenemos la letra E. ¿La Mónica lo quiere explicar? Acá lo que se hace, como se llama, es establecer qué pasa cuando se hacen depósitos convenidos por sobre el tope de las 900 UF. La gracia de los depósitos convenidos es que son recursos que entran a la cuenta individual sin haber pagado impuestos. Y por lo tanto, cuando estos recursos después se retiran como pensión o como excedente, sí constituyen renta. Esa es la norma general. Y acá este inciso lo que dice, bueno, ¿qué pasa si en un año yo hago un depósito convenido, por ejemplo, por 1000 UFs? Entonces hay 100 UFs que obviamente, cierto, van a quedar afectadas a impuestos porque el límite exento son 900. Esas 100 UF entonces van a pagar impuestos, pero van a entrar a la cuenta. Pero cuando yo los retire como pensión, obviamente esa pensión va a quedar exenta de impuestos. Y lo que se está agregando acá es que en el caso que yo lo retire como excedente de libre disposición, no va a constituir renta.
Es solo el cambio de que se dice si yo retiro ese exceso como excedente, ahora no va a constituir renta, dado que pagó impuestos al ingresar. Por mi parte no hay problema con este texto. Senador Letelier, ¿usted? Senador Letelier. Presidenta. Lo escuchamos. No lo escuchamos en realidad. Presidenta, yo entiendo que según lo que nos dice la señora Mónica, esto no hace más que dar una atribución a impuestos internos. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Sí. Entiendo que lo novedoso de este que impuesto interno tiene una atribución explícita para actuar cuando hay depósito por sobre el límite legalmente establecido. Esto facilita el cobro de impuestos cuando hay depósitos superiores al límite exento. Le consulto acá a la senadora Muñoz si mantiene abstención. Tengo abstención. Entonces lo aprobamos, si le parece, senador Letelier, y a los senadores Galilea y Fonbert con la abstención de la senadora y la abstención de la senadora Muñoz. La otra modificación se reemplaza la expresión y los depósitos convenidos, ahí está, por las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro provisional voluntario, los depósitos de ahorro provisional voluntario colectivo, los depósitos convenidos y los depósitos de la cuenta de ahorro voluntario no serán considerados para el cálculo del aporte adicional señalado en el artículo 53. ¿Cuál es el alcance de...? Ah, no tenemos. Letelier. No modifican. No sirve. No tenemos el artículo 53 a la vista. No le alcanzo a... Lo vamos a compartir para que... Ahí está el artículo 53 del decreto ley 3.500, dice, se entenderá por aporte adicional el monto expresado en unidades de fomento que resulte de la diferencia entre el capital necesario para financiar las pensiones de referencia más la cuota mortuoria y la suma del capital acumulado por el afiliado y el bono de reconocimiento a la fecha en que el afiliado fallezca o quede ejecutoriado el dictamen que declara definitiva la invalidez. Cuando dicha diferencia sea negativa, el aporte adicional será igual a 0. Y después viene el cálculo del aporte. Y aquí lo que en la propuesta de la Cámara, lo que están haciendo es que las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro provisional voluntario y todo lo que dice ahí, los depósitos de ahorro provisional voluntario colectivo, los depósitos convenidos y los depósitos de la cuenta de ahorro voluntario, no serán considerados para el cálculo del aporte adicional que se acaba de leer. Claro, eso es manifestando. ¿Te quieres explicar algo, Mónica? Veo tu mano ahí. Sí, lo que se dice, este inciso, es que el aporte adicional son las platas que la compañía de seguros pone, ¿cierto?, en la cuenta individual del afiliado para financiar las pensiones aseguradas. Obviamente, todo lo que es ahorro voluntario no debiera ser parte del saldo para determinar el aporte, porque eso, por un lado, desincentiva el ahorro previsional y, por otro lado, le reduce el gasto a la compañía de seguros. De esta forma, ¿cómo se llama? Quienes tienen ahorro previsional voluntario de cualquier tipo, ese ahorro lo que va a hacer es incrementar las pensiones aseguradas. Y lo que se está haciendo aquí es agregando los depósitos de APBC y los depósitos de la cuenta 2 cuando se destinen a la cuenta individual. Así es.
Por mi lado, no tengo problema con esta indicación. ¿No sé usted, senador Letelier? O sea, con este texto, perdón. No le escuché bien, presidenta. ¿Usted está por aprobar este texto? ¿Señora presidenta? Sí, señora ministra. Solo para aclarar, si es que esto se considerara, el aporte que tendrían que hacer las compañías de seguros sería menor. Lo que nosotros queremos es que el aporte que hagan las compañías de seguros sea el que corresponda según el ahorro obligatorio, para de esta manera incentivar el ahorro personal y el ahorro colectivo, que es voluntario y que siempre significa un esfuerzo para el trabajador, y que en ningún caso, por haber sido previsor, esto acá lo perjudique frente a lo que deba enterar la compañía de seguros. Sí es. Yo por lo menos estoy a favor, no sé, el senador Letelier no alcancé a escuchar, no se alcanzó a entender. Está bien. A favor, a favor. Senadora Muñoz. Abstengo, presidente. Entonces consignamos la misma votación, Pilar. Con la abstención, 4 votos a favor y la abstención de la senadora Muñoz. Luego viene otro inciso nuevo que agrega la Cámara de Diputados, que se refiere a que cada trabajador afiliado también podrá efectuar cotizaciones voluntarias y depósitos de ahorro previsional voluntario a favor de uno de sus beneficiarios, instalación en el artículo 5º, afiliados al sistema de pensiones. Y ahí viene toda una explicación. Y está sujeto al mismo límite de las 600 unidades de fomento, que es lo que conversábamos. No es que porque tienes porque le cotizas en otra cuenta aumenta ese tope, sino que decides tu posibilidad, ¿no es cierto?, repartirla entre varios, el mismo límite. En esto, consulto si consignamos la misma votación. ¿Mantiene la abstención la senadora Muñoz? Sí. ¿Senador Letelier mantiene su voto a favor? Sí. ¿Sí? No, puedes utilizar las reacciones del Zoom. Con esto podemos... Entonces, aprobado con 4 votos a favor y una abstención de la senadora Muñoz. Exacto. Presidenta, después viene una adecuación formal que hizo la Cámara de Diputados, que en el fondo es reemplazar las superintendencias de administradoras de fondos de pensiones, de valores y seguros y de bancos e instituciones financieras por la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero, y luego la expresión o la frase el Instituto de Normalización Previsional por Instituto de Previsión Social. Eso es lo que hace una adecuación formal que yo creo que la podemos aprobar por unanimidad. De acuerdo, senadora Muñoz, ¿no es cierto? Y finalmente se agrega también la Cámara de Diputados, un inciso final al artículo 20 que dice: las administradoras de fondos de pensiones y las instituciones autorizadas podrán celebrar convenios con terceros para que estos les remitan las sumas que los afiliados destinen a cotizaciones voluntarias o depósitos de ahorro previsional voluntario, de acuerdo a lo que se establezca en la norma a que se refiere el inciso anterior. O sea, la norma de carácter general que dictará la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero. Mónica. Acá lo que se está haciendo es permitir que tanto las AFP como las instituciones autorizadas, tal como lo dice ahí, puedan celebrar convenios con terceros para la recaudación de los recursos. Eso hoy día está, pero se está, como se llama, estableciendo explícitamente. ¿Tenemos unanimidad para esto? Yo me sigo absteniendo. Me abstengo, presidente. Senador Letelier. ¿Por qué necesitan esta? Es porque esto, no sé si nos pueden explicar mayor detención. Hoy en día Previred no hace esto, no puede hacerlo.
¿O es la posibilidad de que se pueda hacer con Previred? ¿O están buscando a otros terceros bancos? Solo se está explicitando que se puede hacer. Sí, Hoy día bien, lo hacen, pero se está explicitando que se puede hacer. ¿Y por qué es necesario explicitarlo? Esa quizás es la pregunta del senador. A ver, efectivamente, esto de acá es simplemente aclarar algo que hoy en día está ocurriendo. Yo creo que Patricio Ayala podría explicar cuáles son las razones técnicas por las cuales para la superintendencia esto es importante, pero estamos haciendo una modificación al decreto ley 3.500, se están incorporando una serie de cosas que antes se estaban dando, pero le estamos dando esta consideración legal para que establecida. Patricio. No, es básicamente lo mismo que se ha señalado. Hoy día las FP efectivamente subcontratan la recaudación, eventualmente con cajas de compensación y principalmente con Previred, la recaudación es básicamente electrónica. Y aquí lo que se está haciendo también es dejar claro que las instituciones autorizadas para hacer APB, las que ya habíamos mencionado, también podrían hacer este tipo de subcontratación para que todas las instituciones autorizadas y las AFP tengan las mismas reglas y las mismas condiciones para competir. Yo por lo menos estoy por aprobar, no sé, senador Letelier, si usted está a favor. Senador Letelier. Yo tengo una duda sobre esta materia. Si no fuera necesario, no lo tendrían puesto aquí. Si es necesario es porque le estamos dando la capacidad a las AFP a hacer un campo de negocios distinto. Prefiero que esto lo llevemos a la comisión mixta. Bueno, en virtud de eso, y ya tenemos un artículo que también va a ser revisado, tomemos la votación, Pilar, yo no tengo problema en acompañar la solicitud del senador Letelier. Perfecto. Entonces, senadora, perdón, este inciso final que propone la Cámara para el artículo 20 del decreto ley 3.500, senadora von Baer. A favor. A favor. Senador Galilea. A favor. A favor. Senadora Muñoz. En contra. En contra. Senador Letelier. Entiendo que fue su opción en contra. En contra. En contra. Perfecto. Presidenta. En contra también. En contra. Entonces es rechazado este inciso final, 3 votos en contra, 2 a favor. Ahora hay que dirigirse a la página 83 del comparado. Primero hay un ajuste formal. ¿Qué pasa con la 11 y la 12? La revisamos también, Pilar. En el fondo hicimos... Perdón, seguimos entonces con el inciso. Yo entendí que eso era lo que nos solicitaba la senadora Muñoz. Sí, perfecto. Perdón. La página 69, claro, referida al artículo 20D del decreto ley 3.500. En el inciso final, la Cámara de Diputados agrega, si no quedaran beneficiarios de pensión de sobrevivencia, el saldo remanente originado en cotizaciones voluntarias, depósitos de ahorro. Y ahí tendría que agregar depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo o depósitos convenidos de un trabajador fallecido, incrementará la masa de bienes del difunto. Se agregan los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo. Presidenta. ¿Por qué incorporadas antes? Senador Letelier. Mire, estaba revisando rápidamente el texto. Yo no tengo tema de lo que hay para el 11 o 12. El 11 solamente incorpora criterios que es consistente con agregar los depósitos de ahorro previsional colectivo voluntario.
no tengo dificultad. Y el numeral 11, que se refiere al ahorro previsional voluntario colectivo, establece procedimientos para evitar situaciones discriminatorias de empleadores con trabajadores y de cómo los trabajadores tienen derecho a elegir esto. Yo creo que en general no hay ninguna dificultad en lo que está planteado. Le consulto a la senadora Muñoz. Presidente, se lo voy a votar a favor. ¿Sí? Mónica, parece que me habías pedido la palabra. ¿No? Allá. Entonces, damos por aprobado el 11 y 12. ¿Les parece? A los colegas. Perfecto. El 3. Ay, senador Letelier. Yo entiendo que con eso queda aprobado hasta la letra B en la página 72, ¿no es cierto? Sí. Ay, senador Letelier, algo va a tener que hacer respecto a su internet. Y deberíamos continuar, Pilar, en la página 73, ¿no es cierto? Pilar está silenciada, no te escuchamos. Perdón. El número 13, la Cámara de Diputados modifica el artículo 20G, hace varias modificaciones, pero primero hay una adecuación formal que hizo la Cámara, que la idea es irlas aprobando. Ahí lo que se hace es sustituir los nombres antiguos, la Superintendencia de Pensiones de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras por la damos por aprobada, Pilar, como adecuación formal por unanimidad. Perfecto. Aprobado 5-0. Están después las modificaciones de la Cámara que reemplazan en el inciso segundo, reemplazan las letras A y B. Esto se refiere a lo siguiente: con el objeto que la oferta de un empleador de suscribir uno o más contratos tenga amplia cobertura y no discrimine arbitrariamente entre los distintos trabajadores, la referida norma de carácter general considerará lo menos, o sea, lo que tiene que dictaminar la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero. La máxima diferenciación que podrán contemplar los contratos para los aportes del empleador respecto de los aportes de sus trabajadores en función de la antigüedad de la empresa y el número máximo de meses de permanencia del trabajador en la empresa que los contratos podrán establecer como requisito para que el trabajador adquiera la propiedad de los aportes efectuados por el empleador en función de la antigüedad en la empresa. Estos son los planes de ahorro previsional voluntario colectivo. ¿Hay alguna consulta de los colegas sobre esto? Le consulta ahí su intención a la senadora Muñoz. A favor, presidente. A favor. Entonces, asumimos que el senador Letelier, salvo que logre conectarse. A favor. A favor. Y entonces la senadora Fombel y el senador Galilea lo aprobamos por unanimidad. Perfecto. En el artículo 20K, la Cámara de Diputados hace también otra modificación formal en que se reemplaza la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras o de Valores y Seguros por la Superintendencia de Pensiones, por la Comisión para el Mercado Financiero. Adecuación formal aprobada por unanimidad. Sí. Aquí la Cámara igual hace una modificación en el inciso segundo, dice,
Seguimos con el concepto del ahorro previsional voluntario colectivo, los depósitos, dice, por ese concepto, dice, en el inciso segundo, dichas entidades no podrán invertir estos recursos en una suma que exceda del 20% de los recursos administrados en cada plan y en la suma de los planes convenidos con un mismo empleador, en instrumentos emitidos o garantizados por el empleador respectivo, etc. En esto entiendo que tenemos unanimidad también. Ya. Artículo 20L, aquí vienen unas adecuaciones de denominación dentro de lo que es la ley sobre impuesto a la renta. Ya, pero esa la damos por aprobada, son referencias, ¿no es cierto? Y en la letra C de la propuesta se reemplaza la segunda oración de este inciso segundo. En caso que el trabajador se acoja al régimen tributario señalado en la letra anterior, la rentabilidad de los aportes retirados quedará sujeta al régimen tributario aplicable a la cuenta de ahorro voluntario, a que se refiere el artículo 22 de esta ley, y se determinará en la forma prevista en dicho artículo. La segunda oración quedaría así. En este mismo caso, cuando dichos aportes se destinen a anticipar o mejorar la pensión para los efectos de aplicar la tributación establecida en el artículo 43 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, se rebajará de la base imponible del impuesto el monto que resulte de aplicar a la pensión el porcentaje que en el total del fondo destinado a pensión representen las cotizaciones voluntarias, aportes de ahorro previsional voluntario y aportes de ahorro previsional voluntario colectivo que la persona hubiere acogido a lo dispuesto en la letra A del inciso primero. No sé, Mónica o Patricio, si quieren explicarnos cómo el alcance de esto, Patricio. Sí, acá lo que se hace es establecer que si el trabajador destina el APB, el APBC o depósitos convenidos que estaban sujetos al régimen A de la ley, a pensión, esos aportes, al momento de determinarse el monto del impuesto de la pensión, no tributan. O sea, me explico. Supongamos que la persona está destinando pensión 100 millones, de los cuales 80 es el ahorro obligatorio y 80 obligatorio y 20 voluntario. Estos 20, si están acogidos al régimen A y los destina a pensión, el monto del impuesto que tenga que pagar asociado a una pensión que se financie con 100 millones, no tiene que estar sujeto a impuestos la parte que fue financiada con el APB régimen A, o sea, en este caso el 20%. Ya. Estamos de acuerdo en esto, tenemos unanimidad, ¿no? Sí. Después, Pilar, tenemos una adecuación formal. Sí, Presidenta, la modificación formal es muy parecida a las demás. Se cambian las denominaciones por Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero. En el inciso tercero se está proponiendo ahí sustituir ahí dice, en todo caso el monto total de los aportes que se realicen, dice ahora, se propone que realice el trabajador, acogiéndose a uno u otro régimen tributario. Estamos de acuerdo. Perfecto, y luego se reemplaza el inciso 4. Presidenta. Sí, senador Letelier. Momento. La consulta. Sí, me gustaría que me expliquen el alcance de cambiar el concepto de se realicen a realice el trabajador, por cuanto está bien, lo que realiza el trabajador tiene un tope de 600. Si lo realiza el empleador por el trabajador, ¿no tiene tope? Me gustaría precisar, porque si uno pudiese llegar a generar
resquicios que permiten cierta situación no deseada, donde una empresa a gerentes de alto ingreso sea la empresa el que aporte sin tope. Entonces, Se entiende no puede precisar cuál es el alcance de esto. Mónica, Patricio, ministra, piénsense cargo. Presidenta, que aquí estamos hablando... Secretario, justo al que nos mencioné. Sí, aquí estamos hablando de lo que son las cotizaciones que hace el trabajador, porque se realicen, puede ser realizado por un tercero o por la empresa. Entonces, para efecto de lo que es el tope del trabajador de estas 600, son solamente los aportes que él haga. Otra cosa será el tratamiento tributario que tenga el aporte que realice un tercero, el empleador o la empresa, pero respecto del trabajador, solamente son los aportes que él hace los que se consideran dentro del tope de las 600 unidades de fomento y no a aportes que haga el empleador o algún tercero para su cuenta. Entonces, es para dejar preciso de que solamente respecto de su aporte el que puede copar o no su tope. Y para lo otro, bueno, se regirá por las normas tributarias generales que tenga respecto al tercero que lo haya hecho. Presidenta. Senador Letelier. Necesito que me clarifiquen para ver si estoy entendiendo bien o mal, porque esto está vinculado a lo que aprobamos en la letra C. El criterio es, bueno, la persona que tiene un ahorro colectivo, un ahorro adicional, si ese ahorro se suma a su pensión, bueno, tiene el beneficio tributario y no se le cobra ni impuesto cuando se suma. El senador lo perdimos. Pero, Mónica, tiene que ver con el tratamiento tributario para la empresa en este caso, ¿no? Yo creo que el senador Letelier piensa, como se llama, que se pueden hacer aquí fraudes del empleador, ¿cierto?, en hacer aportes mayores. Pero el límite de las 900 UF hoy día de los depósitos convenidos considera tanto los depósitos convenidos del trabajador como los depósitos de APDC que se están realizando. Es decir, tenemos un límite ya establecido en la ley para ello. ¿Clarifica su duda, senador Letelier? ¿Y qué pasa si no se modifica el texto? ¿Qué pasa si no se modifica el texto? Porque por algo se quiere modificar. Mónica. Presidente, todo lo que estoy diciendo. Sí, entender por qué es necesario modificarlo. ¿Qué pasa si no se hace? Mónica, silenciada. Lo que se está diciendo, como se llama, es que el régimen tributario que va a afectar a este ahorro es del trabajador. Para el empleador da lo mismo, no son las cotizaciones que se hacen, las del trabajador y las del empleador, sino que el régimen tributario es del trabajador. Entonces solamente se está aclarando que corresponde al trabajador. Al empleador, para el empleador da lo mismo cuál es el régimen tributario que el trabajador haya elegido. Pero, perdone. ¿Qué pasa? La diferencia. Senador Letelier. ¿Qué pasa si no se cambia? Mónica. Es solo una aclaración. Yo creo que no tiene mayor trascendencia, porque en todo caso el monto total de los aportes que se realicen, entonces, tiene un límite. Entonces decir que realice el trabajador, obviamente le doy un mayor contundencia al límite. Porque podría entenderse con la redacción actual que los aportes del trabajador y del empleador son los que están limitados. Y no, los límites son solamente para la PB de la persona.
Senador Letelier, ¿clarificaba la duda o no? Senador Galilea. No, la verdad es que no, yo no voy a votar a favor. Si no afecta, no cambiemos. Porque aquí los empleadores que aportan, evidentemente, reducen parte de sus utilidades, o reducen parte de lo que tienen que pagar en impuestos. No entiendo por qué se usa este concepto de minimizar lo que los aportes solo lo hacen los trabajadores. Prefiero que se deje con el concepto anterior. Yo voy a rechazar la modificación. Senador Galilea. No, yo quería simplemente, yo tengo la misma opinión que Mónica. Esto es una precisión, no es que se esté cambiando un criterio ni una forma de hacer las cosas, sino que desde todo punto de vista, estos ahorros voluntarios, se hagan como se hagan, son del trabajador. Así que yo creo que es solo una precisión, no es que no se está haciendo un cambio fundamental en esto. Es decir, se haga o no se haga, se apruebe o no se apruebe, no cambia el fondo del tema. Eso es lo que, en mi opinión, por lo menos en este tema. Gracias. Yo tiendo a compartir la opinión del senador Letelier, si es que no afecta, ¿por qué no lo dejamos como está? Solamente para que no quede duda, voy a dejarlo pendiente y lo votamos partiendo de la próxima sesión para poder hacer bien la revisión. Nos quedan algunos artículos que tienen que ver con ahorro colectivo. Está además de una educación formal, ¿no es cierto, Pilar? En el 16, en la página 79, que esa la damos por aprobada. Perfecto. Y lo mismo la de la página 81, ¿no es cierto?, que es cambio de nombre. Sí, también lo mismo, sí. Aprobado entonces. Lo mismo pasa a la página 80, lo de la Cámara y la 83. En el fondo lo que nos quedarían son estas letras acá, la E, F, perfecto, T, H y la I, ¿no es cierto? Y después la I y doble I. Doble I, sí. Uh-huh. Sobre eso, Mónica, o no sé, está el secretario, que nos puedas contar brevemente nomás cuáles son las modificaciones para quienes están siguiendo sobre todo esta discusión. Ya, quedó pendiente. La presidenta quiere que se explique. Mónica. O Patricio, no sé quién quiera. Acá lo que se está cambiando, como se llama, es el beneficio establecido en el número 1 y en el número 2. Uh-huh. Es lo que se cambia, como se llama, no van a ser considerados ingresos renta. Es decir, el APDC, por un lado, es gasto, y por otro lado, los trabajadores no van a poder acoger los aportes del empleador al beneficio establecido en el artículo, en el número 1 y 2 del 42 bis. Es decir, son recursos del empleador. Uh-huh. Y no van a ser obviamente considerados renta. No son considerados renta, pero no tienen la ventaja tributaria. Uh-huh. Tienen que destinarse a pensión en el fondo. Sobre esto, ¿hay alguna consulta a los colegas? Senador Letelier, senadora Muñoz. Está bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los aprobamos por unanimidad. Perdón, Presidenta, ¿lo está poniendo en votación? Sí, por eso estaba preguntando, senadora. ¿Todas esas letras, la E, la F o lo otro? La E, la F. Y H. Vuelvo atrás. Y la I. Okay. Yo me voy a abstener en eso, Presidenta. Con la abstención de la senadora Muñoz. Perfecto. Y después tenemos la letra I y doble I. Sí. Que modifica, o sea, la letra I modifica ambas, eso lo damos. También por
Con la misma votación, Presidenta. Con la misma votación. 4 votos a favor, 1 abstención de la senadora Muñoz. Y con eso, salvo el punto que quedó pendiente, que yo quiero revisarlo, por eso lo despachamos, pero rápidamente en la próxima sesión, yo les sugiero que dejemos hasta acá. Después entramos al título 4, que es de las administradoras de fondos de pensiones, que es una discusión distinta y donde hay también una propuesta de diseño institucional. Yo quiero dejar consignado, sí, nosotros en todo lo que aprobamos hablamos de AFP, la misma denominación actual. Eso es algo que puede modificarse en los trámites posteriores, ¿no es cierto? Así que obviamente se adecuan en la medida en que existan modificaciones. Nosotros hablamos ahí más bien de administradora en una lógica distinta, ¿no es cierto?, dada la separación de funciones que proponemos. Presidenta. Senador Letelier. Y podríamos dar aprobado hasta el número 18. Los próximos puntos son puros de adecuaciones formales. Hasta el 18. Quedamos pendientes con la invitación. Lo dije. Ya están aprobados. Hasta el 18. Perdón. Sí, perdón. Lo dije antes de que sometiéramos a votación, perdón porque desordené, pero fue antes de que sometiéramos a votación. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, la levantamos y nos ponemos de acuerdo entre nosotros, porque originalmente íbamos a hacer sesión el lunes y el miércoles, entonces voy a conversar con los colegas para ver si podemos generar un espacio durante lo que resta de esta semana, ¿ya? Y ahí lo comunicaremos a través de... Antes que levante la sesión, Senador Letelier. Presidenta, sí, yo quiero agradecerle a la ministra Saldívar el trabajo que hemos hecho durante este tiempo, agradecérselo muy sinceramente. A veces hemos tenido discusiones un poco más ásperas, a veces menos ásperas, pero es evidente que lo que nos mueve a todos es tener un mejor sistema de pensiones. Agradecerle a ella en lo personal el esfuerzo que ha hecho durante, no solamente ahora en su cargo, sino durante mucho tiempo por un sistema de pensiones mejor para nuestro país. Por tanto, se lo quiero agradecer públicamente. Yo le quiero agradecer además el estar presente en esta sesión a pesar de todos los rumores y todas las conversaciones en paralelo. Así que vamos a dar por terminada la sesión, senador. Es que nosotros cumplimos ya lo que teníamos contemplado, entonces... Presidenta. Senador Elizalde por acá. Senador Elizalde. Solo yo estoy presente en esta sesión y el senador Letelier me robó las palabras, así que me subo a las palabras por él expresado. Esa es la razón de mi participación en la sesión, nada más. Sí. Senadora Fonbert. Sí, yo en la misma línea del senador Letelier, agradecerle su servicio a la patria, digo yo siempre, a la ministra. Sé que esto estuvo ligado con un gran esfuerzo personal, así que muchísimas gracias. Para mí también fue un honor poder trabajar con ella las veces que me tocó, así que agradecerle, ministra. Senador Galilea. En muy breves palabras, Presidenta, quería tomar lo que dijo el senador Letelier, el senador Elizalde, la senadora Fonbert, multiplicarlo por 10 y transmitírselo a la ministra Saldívar, que cuenta con todo mi aprecio personal. Así que 1.000.000 de gracias por todo. Senadora Rincón. Gracias, Presidenta. He estado participando en esta sesión, no vengo habitualmente, pero este tema ustedes saben que me interesa y además probablemente nos va a tocar ver algunas cosas a nosotros. Solo agradecer a la ministra, parece que ya no es rumor, sino que es algo cierto. Yo le agradezco todas las veces que nos recibió y que nos escuchó y su trato y profesionalismo. Y decir, Presidenta, que lamento que si es efectivo el rumor que ocurra, y además que si es efectivo el rumor que salga una mujer y entre un hombre, porque vamos perdiendo espacio. Solo eso, Presidenta. Senadora Muñoz. Sí, Presidenta, yo quiero también sumarme a los agradecimientos y valorar muchísimo el ánimo de la ministra del Trabajo para trabajar con nuestra comisión y sobre todo en un tema tan complejo como el proyecto de reforma al sistema de pensiones. Yo lamento muchísimo, y lo señalé recién como un punto político, que en pleno debate de esta reforma
se nos haya cambiado ya hasta ya tercera, por cada 3 meses, segundo ministro, y en este caso una ministra, interlocutores con los cuales habíamos logrado establecer diálogo y un camino de aproximación en un área de tanta distancia que tenemos oposición con el gobierno. Entonces, lamentable, y desearle a la ministra éxito en todo lo que pueda emprender. Bueno, yo después de escuchar a los colegas quiero recordar que la ministra ha seguido esta reforma desde el principio, no fue como ministra, fue como subsecretaria. Creo que es una pieza fundamental de todas las discusiones, no solo porque la ha seguido en detalle, sino también por su capacidad técnica, y algo que yo me alegro de siempre escuchar, ¿no es cierto?, la capacidad de diálogo y de buscar puntos de acuerdo y de encuentro. Todos entendemos la relevancia de la reforma previsional, así que yo espero que siga aportando a este debate. Quiero agradecer también no solo el trabajo que hemos hecho en este tema, porque creo que lo recordábamos, ¿no es cierto?, a propósito de la gestión en la presidencia del Senado Letelier, y lo que hicimos en esta comisión en buena parte fue gracias también a la capacidad de acoger planteamiento de parte del Ejecutivo en la Ley de Protección del Empleo, en otros beneficios que hemos discutido, los acuerdos que hemos logrado en torno a extensión del postnatal, al subsidio protege. O sea, hay muchas otras cosas que parecieran que ya están dadas, pero han sido parte justamente de ese trabajo que habitualmente no es lo que aparece en los medios de comunicación de este Senado, ¿no es cierto? Cuando llegamos a acuerdo parece que no es noticia. Entonces, quiero decir que en eso siempre ha estado presente la ministra, y yo creo que es súper justo agradecerlo y reconocerlo públicamente. Así que un abrazo virtual, ministra. Ya tendremos oportunidad de dárnoslo personalmente. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, salvo que la ministra quiera decir algo. Parece que no. La levantamos. Recording stopped.